Running desde cero, un podcast aficionado donde aprenderemos juntos todo sobre correr. ¡Vamos a correr! Hola runners, bienvenidos al capítulo número 50 de Running desde cero. Runner, 50 capítulos, de verdad no lo podemos creer. Cuando empezamos este proyecto, claramente uno quiere que le vaya muy bien, pero la verdad no pensé que fuéramos a llegar a 50 capítulos. Es bien difícil pensarlo al inicio, sí, cuando uno está aprendiendo también en todo este mundo de la comunicación. Sí, les queremos agradecer por el apoyo que hemos tenido de ustedes. De verdad, el canal de YouTube va mejorando, las reproducciones en Spotify, todo bien. Les hemos traído unos invitados geniales. Hoy, como siempre, también les tenemos unos, pero antes de eso queremos hacer la cuña que siempre hacemos nosotros, y es invitarlos a la media maratón de Bogotá, que se inscriban. Lastimosamente ya nuestro código, que era Running desde cero, pues ya no existe, expiró. La gente que lo aprovechó, que fue mucha gente, pues les agradecemos. Vamos a hacer un evento especial en la media maratón con los que se inscribieron con nuestro código, pero ya no hay más códigos, pero sí hay muchas entradas para que vayan y compren. Recuerden que la media maratón de Bogotá es el 28 de julio, así que los esperamos por allá. Háganle, inscríbanse y bueno, ahora sí al grano. Sí, bueno, hoy les tenemos un invitado, una historia que sé que les va a gustar. Él se llama Andrés Felipe Bautista. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación. Complacido de estar acá en esta silla, en el capítulo 50. Y pues chévere hacer parte de estas iniciativas de ustedes que sigan masificando el running y demás. Chévere. Pues nada, digamos, yo tengo una pregunta, es que nosotros siempre te vemos correr ahí en la pista, entrenar duro. Hasta hace muy poco que nos dijeron como, ese muchacho tiene una buena historia que contarnos. Sí. Y nos dijeron varias cositas, pero entonces queremos como entrevistarte a ti, que tú seas el que nos cuentes, no solo a nosotros, sino a todas las personas que nos escuchan. Pero pues empecemos desde el inicio. Sí, pues yo sé que hay la gente que está en este medio ya va a ver tu cara y te va a conocer de una. Hay mucha gente, muchísima gente que te conoce, pero te contamos cómo es la dinámica del podcast. La idea es que en esta primera parte hablemos solamente de ti. ¿Quién eres tú? ¿A qué te dedicas? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo fue tu primer acercamiento con el deporte? Puede que no sea el running, pero cuéntanos todo sobre ti, mejor dicho. Listo, perfecto. Bueno, soy Felipe Bautista, deportista y amante consumado. Desde que tengo uso de razón, siempre he sido apasionado por el deporte. No empecé corriendo, digamos que me encontré el atletismo un poco tarde. Soy administrador deportivo de la Universidad Distrital. No ejercí, digamos que directamente en el tema de deporte en mi día a día laboral, sino pues me fui por otros caminos que se me fueron abriendo pues, durante mi vida. Como todo niño colombiano, pues empecé jugando fútbol. Sí, o sea, soy de la generación que duraba horas y horas jugando en la calle sin parar. Y la pues gaseosa, la doble, la de tomar. Sí, exacto. Hasta que la mamá lo entraba. Exacto, sí, ya mi abuelita nos entraba, pero a rejo, ya después de mucho tiempo de estar en la calle jugando, entonces éramos unos jugadores incansables. También tuve, digamos que el primer acercamiento con deporte de rendimiento desde categorías infantiles y preinfantiles en fútbol. Hacía parte de una escuela de fútbol, jugué más o menos hasta los 14 años en Liga Bogotá. Uy. Había un campeonato súper conocido y emblemático que es en las canchas de Chigüiros, no sé si todavía existe, por la 26 en Engativá. Sí, sí. Entonces ahí fue como mi primer acercamiento como con el deporte. Digamos que era muy chévere el tema de entrenar todos los días. Mi mamá nos llevaba siempre porque pues íbamos con mi hermano, siempre estábamos en la escuela de fútbol, pero digamos que solo estuve como hasta los 14 años más o menos. ¿Qué escuela era? ¿No te acuerdas? Sí, la escuela de fútbol Acueducto, okay. Del Acueducto. Entonces la empresa de Acueducto de Bogotá, para los hijos de los trabajadores, tenía una serie de beneficios, entre esos esta escuela de fútbol. Entonces, pero no era una escuela muy, muy reconocida y muy buena. Las canchas quedaban en Fontibón y pues ahí digamos que siempre era el centro de entrenamiento y era muy, muy chévere, o sea, el tema competitivo y demás. Ahí empezó como el tema deportivo, pero toda la vida he jugado, he montado bicicleta. Bueno, me adelanto un poco también, hago un salto. Sí, no, la mayoría de atletas que hemos entrevistado que juegan fútbol, sí, hay una posición que está en común. ¿Tú qué posición jugabas? Sí, he escuchado varios y creo que todos estamos ahí, los que corremos más, que subimos y bajamos. Entonces yo empecé jugando de defensa central, porque era como de los más espigados en ese momento para los chicos de mi edad. Entonces estaba defensa central y luego fui lateral.
lateral derecho. ¿Defensa o extremo ya? Extremo, volante? sí, volante. Entonces, pues digamos que siempre, pero siempre estuve como en la defensa, era muy bueno también defendiendo, entonces era muy chévere ahí con, pues digamos que ese tema del fútbol y digamos que le saqué el jugo hasta donde pude y hasta donde ya quise como mirar otras cosas, no me sentía como tan bien en ese momento, además tuve como unos episodios de asma. Y en un partido me dio una crisis, entonces no sé, como que no quería como alejarme un poco y digamos mirar otras opciones deportivas. 14 años tenías 14 ahí. años, más o menos. ¿En qué curso estabas más o menos del colegio? Estaba más o menos en séptimo, octavo tal vez. Y empiezas a mirar qué otras opciones de... Exactamente, sí, ahí empiezo a mirar como otras opciones. Digamos que también estudié en el Colegio del Acueducto. Para los trabajadores, entonces era un colegio que tenía como unas instalaciones chéveres, tenía canchas de tenis, cancha de microfútbol, de baloncesto, en fin, entonces podía practicar diferentes deportes y todos los practiqué, ping pong, tenis de campo, en fin, y luego me encontré con el baloncesto y ahí sí me empecé a enamorar mucho más del deporte, empecé a jugar baloncesto y vi que tenía también como ciertas cualidades buenas para el baloncesto y ahí... Por la altura, pues no era tan explosivo que se necesita para el baloncesto, para la saltabilidad y para cambios de dirección y demás, pero era muy bueno, muy buen triplero, jugaba de alero, entonces ahí digamos que empezó como también un episodio de mi vida muy chévere porque a partir de los 16, 17 años entré a la Liga Bogotá de baloncesto, ahí estuve como en las escuelas, digámoslo así, ahí en el Polideportivo del Salitre, donde queda ahí al lado de la pista. Sí. Digamos que ahí era un edificio antiguo que era una cancha pues, digamos que en madera, pero pues era muy chévere y las canchas de afuera. Digamos que ahí empecé como mi tema deportivo del baloncesto que realmente me apasioné, me enamoré. Veía la NBA en esa época, así los partidos de las estrellas y soñaba como con llegar a la NBA. También me metí como mucho en ese ámbito que hay en el baloncesto, de pronto como en el streetball y demás. Entonces tenía muchos amigos de raza negra, entonces me metí mucho como en ese tema de que escuchaban hip hop, que la vestimenta y el flow y no sé qué. Entonces todos mis amigos eran negros, eran de raza negra, entonces pues siempre estuve como inmerso en esa cultura, en esa estética, me gustaba mucho. Y ahí después pasé a Piratas de Bogotá, que era también como una cantera, como las inferiores, digámoslo así. Entonces entrenaba en el Palacio de los Deportes, mi entrenador en esa época pues era José Tapias, que es uno de los mejores entrenadores de Colombia, de Piratas. Entonces él fue la primera persona también con otro entrenador que me acuerdo mucho de él, que se llama William Quesada, que también tenía un club más de barrio y él fue el primero que empezó a enseñarme toda la fundamentación, la técnica y demás. Y así llegué a Piratas. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Piratas? Tenía como 17 años más o menos, 17, o sea, 18 ya estabas años. terminando el colegio. Sí, ya estaba como ya casi terminando el colegio, como 16, 17 años más o menos. Pero Piratas hoy es un equipo fuerte de la liga, ¿no? O sea, súper duro. ¿En Colombia hay liga de baloncesto? No. Sí, hay una liga de baloncesto, pues digamos que es una liga no tan convencional como una liga, digamos, profesional en otros países, que pues hay una temporada larga, sino es una mini liga, digámoslo así, invitacional. Sin embargo, pues ahorita hay muchos más equipos que representan cada departamento de Colombia, y Piratas es uno de los equipos más insignes del baloncesto colombiano, donde han jugado pues estrellas y grandes referentes como Álvaro Terán, en fin, un montón de jugadores que en este momento se me escapan los nombres, pero es una gran institución y también de allí salieron varios jugadores buenos. Claro. Tú llegas a Piratas y que hay, o sea, a la categoría única o juvenil o algo así. Ahí llegué como a la juvenil, como a los menores. Llegué a la juvenil, menores. Sí, ya ahí estuve un tiempo, jugué también unos partidos como de liga y demás, y ya luego entré a la universidad. Y en la universidad, pues ahí ya también hubo como un lapsus allí como de que no seguí entrenando tan juicioso y demás, pero volví a retomarlo en la universidad y ahí también me enganché muchísimo y me seguí enamorando del baloncesto. Y alcancé a participar también en varios campeonatos de Ascún, de Cerros. La Universidad Distrital pues no era que tuviera como los mejores jugadores porque no éramos tan altos, no teníamos como tanta fuerza, pero siempre estábamos en las finales con las mismas universidades, la Javeriana,
los Andes tal vez, y la CUN, porque la CUN en ese momento traía jugadores de San Andrés y los ponían a estudiar gratis para pues ganar todo. Claro. Sí. Entonces pues ahí digamos que jugué varios partidos, varios campeonatos de ASCUN y demás con la universidad. Pero es que siempre llegar a la final, que perdían o ganaban. No, una vez quedamos campeones. ¿Ah, una vez? Sí, una vez, pero siempre llegamos a las finales, pero pues nadie de pronto decía, no, estos pelados, todos chiquitos, flaquitos, pero pues digamos que le metíamos corazón, le metíamos garra y eso era lo que nos caracterizaba. Y digamos que destacar en el deporte en la universidad te ayudaba con una beca o algo así. No, pues digamos que en ese momento no tenía una beca porque pues realmente yo estudié en la Universidad Distrital pues pagando una suma de dinero, pues como es una universidad pública, muy sí. poca, entonces pues era más como, yo lo veía más como una salida al tema del día a día, de estudiar y demás, y que siempre estuve ligado al deporte toda mi vida, entonces pues siempre quise estar metido en algo, era muy competitivo y pues ahí en el baloncesto encontré y entrenaba todos los días, entrenaba en el PRD, entrenaba en la sede de la Tecnológica en el sur, que ahí es donde está el polideportivo de la Distrital, entonces pues era una bonita experiencia. ¿Por qué decides estudiar administración deportiva? Precisamente por eso yo digamos que tuve como un lapsus también ahí de que no sabía qué estudiar, quería estudiar ingeniería catastral o ingeniería, intenté entrar a la Nacional pero no lo logré, toda mi familia es de la Nacional menos yo, entonces ahí quedó como ese tema ahí pendiente, pero quise estudiar administración deportiva precisamente por ese gusto por el deporte y no necesariamente es un tema de entrenamiento deportivo, pero es una visión un poco más macro de lo que es el deporte, cómo poder implementar nuevas cosas en el deporte, innovación y demás. Entonces por eso digamos que me llamó mucho la atención el tema de la administración deportiva. ¿Qué pasó con el asma jugando baloncesto? O sea, ya nos contaste que jugando fútbol te dio un episodio. ¿Jugando baloncesto también alguna vez te dio? No, nunca. Ya digamos que el tema de asma y... ¿Pero te lo trataron o qué? Sí, cuando estaba pues pequeño en esa época, cuando estaba en infantil, que era menor de 12 años tal vez, 13 años, pues digamos que empecé con un tratamiento de inhaladores y bueno, una serie de medicamentos, me hacían unas pruebas de alergia, bueno, un montón de cosas que me hacían en ese entonces, pero ya posteriormente no, digamos que no tuve mayor problema con el tema respiratorio. Y ya, pues digamos que ese fue como el tema deportivo y ya posteriormente ya me encuentro con el atletismo, pero creo que me salté también un pedazo porque en el año 2000, que fue la primera edición de la Media Maratón de Bogotá, nos invitaron del colegio y esa fue mi primera carrera, pero pues yo nunca había corrido. ¿Tú jugabas baloncesto? Jugaba baloncesto. ¿Y cómo los invitaron? O sea, ¿quién quiere correr? Sí, como que quién quiere correr y pues se va a ganar una nota en educación física y yo, bueno, pues de una, inscribámonos. Sí, tenía como 15 años tal vez, 14, 15 años y corrí 10K. 10K. En esa época salía desde el centro, desde la Plaza Bolívar, cogía por toda la séptima, era un poco desorganizado, pero pues era la primera versión, sin embargo pues vinieron atletas internacionales muy buenos, el primero que ganó fue un mexicano, si no estoy mal, y en esa edición yo participé, entonces devolviéndome un poco en la historia, ese fue mi primer acercamiento con el atletismo, con el running. Pero antes de que nos cuentes cómo fue tu ingreso al atletismo, sí me gustaría saber cómo te desenamoras del baloncesto, porque ya nos contaste cómo fue ese proceso de dejar el fútbol y migrar al baloncesto, cómo lo dejas de querer. Bueno, después de estar como en un nivel bueno y que yo sentía que jugaba bien y que tenía buena saltabilidad, en ese momento alcanzaba casi a clavar el balón, o sea, jugaba bien, era bueno, pero empezaron a surgir como episodios de frustración también en ciertos partidos que no lograba estar bien, como que no lograba enfocarme, lo hacía muy bien en los entrenos, ¿sabes? Entonces, y cuando uno llega a la competencia como que a veces pasa algo y no se logra el objetivo. Sí. Entonces empecé como una serie de frustraciones ahí como pequeñas, como que no me sentía muy bien. Digamos que también ser un equipo, un deporte de conjunto, de equipo,
entonces que de pronto no depende todo netamente de tuyo, entonces como que ahí empecé a alejarme un poco. Claro. Ya lo veía como más de hobby, sí, voy a jugar un rato al parque, a parquear un rato, no sé qué, pero no, digamos que me empecé como a desenamorar un poco de eso porque tenía como episodios de como que, no me salen las cosas, no, voy a probar otra cosa, otro tema, y pues ahí en ese momento también empecé a ver que corría bastante. Y siempre que nos hacían todos los temas de Test y test y demás en la cancha de baloncesto, pues yo siempre era el primero corriendo. Entonces, digamos que ahí fue como que yo dije, no, yo puedo correr. Ajá, puedo pero correr. ¿tú fuiste el que se dio cuenta o alguien? Sí, no, yo fui del que me di cuenta y ya en los últimos años de la universidad llego al atletismo, pero entonces devolviéndome un poco Sí. al primer episodio que fue la primera media maratón de Bogotá, en ese momento pues me sentí muy bien, corrí La el 10K, acabaste sin acabé, parar. hice como 41 en 10K con 15 años Con 15 años. y nunca entrené, o sea, nunca corrí, nunca tuve como un plan de entrenamiento específico para correr, pero sí era muy activo, jugaba baloncesto y Wow. demás. Pero es un tiempazo. ¿Qué? Un tiempazo para ¿Qué? hacer la primera Claro, carrera. no, Y de pero- 15 años, no. ¿Qué cosas te acuerdas así mucho de esa primer 10K? Me acuerdo mucho que me sentía extraño, pues como con tanta gente, que era un tema brutal de gente Sí. y pasar gente porque pues uno va como esquivando a la gente porque sale uno atrás entre toda la multitud. Sí, claro. Me tocaba subirme por el andén y correr para no estrellarme con las personas. Y me acuerdo mucho de la séptima, que era como muy clásico en ese momento, y después creo que bajaba por la 26, si no estoy mal. Llegué muerto, pero me sentí bien. Sí, o sea, como que... Y creo que corrí con indumentaria, pues digamos que nada que ver con una indumentaria De baloncesto. de baloncesto, o sea, yo... Una pantaloneta, Pantaloneta zapatillas, las hasta- Jordan. Sí, sí, con las Jordan y con la pantaloneta debajo de la rodilla. Ay, no. Entonces, sí fue bastante chévere, pero eso es lo que me acuerdo, ¿no? Ya no me acuerdo en este momento muy bien, pero ¿Quedaste fue en eso. alguna posición que tú digas como, uy, no sé, de mi categoría top 10, top 8? Porque 41 minutos es muy buen tiempo, pues. Sí, la ¿O no verdad, recuerdas? no sé, en ese momento como que era tan... Yo creo que en ese momento no clasificaban por No, categorías. y ni nos nada daban de eso. un diploma en físico, un diploma que Ah, era ¿sí, sí? como, y que lo escribían a mano, o sea, era Sí. una cosa súper... Vea, pues. súper arcaica O sea, no un daban poco. medallas. No, daban una medallita, sí, pero no más, no era como todo ese tema electrónico, creo que no había ni chip, nada. O sea, Sí, no creo. la no, o verdad. sea, no había como, sí, voy a mirar en qué quedé dentro Mis de splits, mis sí, splits o algo, no. No, ahí en ese momento Y el no aplicaba. reloj y todo. No, nada, ni reloj, ni Un nada. cronómetro al final, yo creo. Puras y sensaciones en ese momento, sí. O sea, Nunca, o sea, corriste y te sentiste bien y nunca pensaste dejar el baloncesto por el atletismo en ese momento. En ese momento o no. algún profe no te dijo, venga, ¿cómo le fue? Porque pues ustedes fueron por parte del colegio, ningún profe le dijo cómo le fue o algo así. Sí, mi profe era una mujer, la profesora de educación física del colegio, y siempre me tenía muy presente por eso mismo. Creo que también en ese mismo año había una premiación del deportista del año del colegio y me lo gané yo porque era el que competía en todo y ganaba en todo. En algún momento en el colegio también competí en intercolegiados de patinaje, de carreras. O sea, era Pero absurdo. patinaje Con mi hermano éramos... ¿cómo se llama eso? ¿De pista? O de... Sí, era de carreras, y que era Ok. también ahí en el PRD, en la pista O que sea, es el del colegio PRD. necesitaba algo y bueno, Sí, pues, sí, amigos, ya, Andrés. mal. Y después compré unos patines, que en ese momento te empezó el tema de roller y del skate. Ah, sí, sí. Y también hice un tiempo patinaje extremo. Entonces, Ah, sí. que los tubos y el andén, y hay un skate park que quedaba en la 1 de Mayo con Boyacá, muy Sí, clásico. Sí, me Uy, acuerdo. sí, ya me acordé de eso. Y Claro. ahí practicábamos un montón. O íbamos al Parque Nacional, bueno, en fin, ahí pero fue un lapso digamos, Como un año por ahí. como ¿o un qué? año de furor Igual del tu patinaje. cultura musical y tus compañeros como que encajaban bien con esa cultura roller y esa vaina, ¿no? Sí, exacto, sí, éramos como de ese tema de urbano también, ¿no? Nos gustaba mucho salir, patinar en la calle, saltar los andenes, pasar por entre los carros, sí, éramos muy
como muy osados y muy relajados en ese tema de Pero estar en la calle. tú dices que corriste la primera media maratón, fue en el año 2000. Año 2000 fue la Y- primera edición de la media maratón de Bogotá. Y tú en Instagram tienes publicado una foto de 2004, Ujú. donde se ve Iván y Mauricio González. Sí. ¿Ese año empezaste a correr, 2004? Sí, más o menos en el 2004, 2005, si no estoy mal. Pero sí, yo me acuerdo mucho que iba con ellos, íbamos a entrenar y llegábamos siempre corriendo, siempre de afán, llegábamos un poco tarde a veces a las carreras también. Pero antes de adelantarnos ahí, Sí. ¿cómo- Todavía llegan tarde a las carreras el Mallillo. Sí, éramos un poco, yo era ¿Cómo? también de esos, ¿Ah, un sí? poco desjuiciado, sí. ¿Cómo ingresas al atletismo finalmente? O sea, Listo. si empiezas a saber que corres harto, a sentirte, dices como, sí, de pronto correr es lo mío. Sí, ¿Y ahí qué? sí. ¿Sales a exacto. correr un 10K a entrenar o cómo es? No, entonces en ese momento, bueno, fue en el lapso de la universidad que, digamos que empecé como a alejarme un poco del baloncesto y empecé a ver que corría bien, que tenía como buen tanque, buen pulmón y siempre en todas las pruebas ganaba o llegaba primero, bueno, en fin. Y un día pues fui a averiguar en la oficina de bienestar de la universidad. En ese momento no estaba como tan consolidada esta oficina, entonces era como más bien de papel. Y yo les pregunto, ven, es que quiero entrenar atletismo con la universidad. No, sí, mire, vaya que el profesor es tal, vaya a la liga, a la pista de atletismo y allá pregunte por tal persona, que era el entrenador en ese momento, y listo, vaya. Pero como muy, vaya y mire, Como allá a de- la pista. Como Sí, diría sí, un sí, amigo no. muy despejando Sí, un balón, sí, sí. Y en reventando ese balones. Llega En y ese váyase. momento era el entrenador del equipo de atletismo, era Félix Marrugo. Entonces Félix me dice, llego a la pista y me presenta a Mauricio Ladino. Entonces ahí yo llego también con mi pantaloneta larga, mis Jordan, y de una Mauro me ve, me escanea de arriba abajo y como que, no, este pelado como que no. ¿Qué haces Entonces, aquí, Pau? sí, que Las cuénteme. canchas de baloncesto son Sí. Entonces, Mauro siempre pues solía hacer una prueba, un test de una, porque pues él siempre estaba con los pelados élite, que todos eran ganadores, campeones suramericanos, centroamericanos, junior, bueno, en fin, tenía una camada de atletas muy buenos, muy talentosos. Entonces yo llegué allí y bueno, me hicieron el test como un test de 1000, que lo hice con esa indumentaria como que, no, y Mauro siempre cuenta también esa historia, como que no, este man llegó con esos tenis y así va a correr y con esa pantaloneta, pero bueno, hice el test, me fue bien, entonces ahí ya como que, ¿Cuánto el kilómetro? creo que lo hice como en 3:30, algo así, 3:35 el kilómetro en la pista, el 1000, y con esa indumentaria, entonces pues como No, que, pues ahí bueno, ya se le olvidó la vestimenta a Mauricio. Dijo, ¿usted dónde estaba metido, chino? Venga. sí, entonces ahí, ese fue como el inicio de todo el tema de atletismo como tal, de estar metido con un entrenador, digamos que en ese momento no era como tan marcado esos grupos como ahora, que hay grupos amateur, que hay grupos, digamos, élite o semi-élite o que son más o menos de rendimiento. Entonces pues yo estuve siempre con ellos porque no había más, o sea, siempre entrené con los élite, que eran los pelados en ese momento, que eran Lo que había. lo que había, sí. Péguese a ellos, digamos Sí. que en ese momento como que también manejábamos las cargas de entrenamiento más a sensaciones. Recuerdo también que medíamos con ellos todos los recorridos por Google Maps, o sea, era una locura. Ah, sí, sí. Los medíamos y mirábamos, venga, metámonos, porque pues no teníamos reloj, en ese momento era con el Casio normal. Sí. Y en esa época también pues no teníamos como tan marcado como esas zonas de entrenamiento, como ahora, como que yo siempre iba a tope todos los días con ellos y pues digamos que la estaba embarrando porque tampoco era de ese nivel, Claro. ¿sí? Pero ahí me mantenía siempre con ellos y desde ahí empezó como todo el tema del atletismo. Corrí una primera carrera en el año 2007, si no estoy mal, de Nike, que en ese momento las camisetas venían con el número impreso en la Estampado, camiseta, claro, sí, estampado, sí. sí. Y nos daban un chip que se ponía en los cordones en el zapato, Vea, en el pues. tenis. No sé si Y era ustedes que no- alcanzaron a... Sí, yo corrí una carrera de ascenso a Colpatria y el chip se lo daban a uno en el kit y tocaba amarrárselo en los los zapatos. zapatos. ¿Y después entregarlo?
No, eso era desechable. Usted se queda con eso. Pues. Sí. Ese era el chipnole. Cositas de gente de edad. De viejito. De los viejitos, sí. Entonces, pues, ahí fue que empezó como todo el tema y corrí varias carreras de Nike, en ese momento había una carrera también muy buena que era por la 85, que era de Polar. Habían muchas carreras ahí. ¿Pero que eran 10K o qué? Sí, siempre eran 10K. Cuando ingresas ahí a entrenar con Mauricio, ¿cuál es el objetivo? O sea, ¿ir a los nacionales o qué? ¿O solamente mejorar tu rendimiento? Pues en ese momento no tenía como tanta noción, sin embargo pues yo llegué tarde al atletismo, como les digo, ya fue como después del baloncesto, como no sé, cuando llegué tendría 21 o 22 años tal vez, no sé. Sí. Y los chicos, o sea, los moachos que estaban allí en ese momento eran mucho más jóvenes que yo y corrían mucho más duro. Claro. Entonces, en ese momento yo llegué simplemente por medirme y mejorar. No tenía como esa noción de voy a representar o voy a ir a unos nacionales, bueno, en fin. Simplemente como por mejorar, la verdad. Solamente... ¿Y Mauricio no te tenía proyección para algo o de pronto para o solo tiempos de carreras de calle o qué? Sí, más que todo en carreras de calle, sin embargo pues hicimos varios test de 3000, participé en varios 5000, 1500 sobre todo también. En ese momento pues corríamos 1500, pero yo no era tan bueno, no era tan rápido como ellos, entonces digamos que me iba mejor en las pruebas un poco más largas, 5000 o 10000. Y pues ahí digamos que empecé a coger, empecé a probar los spikes en la pista antigua del Salitre, que era la pista roja. La roja, La sí. roja. En ese momento pues digamos que veíamos mucho YouTube, muchos documentales, entonces yo era el que les traducía a veces a ellos. Entonces siempre veíamos de Haile Gebrselassie, de Haile, de Kenenisa Bekele, de Steve Prefontaine, entonces como que siempre mirábamos eso y nos motivábamos bastante. Empezamos a hacer lo que ellos hacían también, de ir al sauna, de ir a como esas otras cosas como para complementar los entrenamientos del tema de recuperación y demás. Sí, nos ha contado Mauricio que se metían harto a YouTube. Sí. Que veían harto YouTube. Que se metían harto a YouTube. Digamos, cuando estás entrenando un equipo de baloncesto, pues como al ser un deporte en conjunto, pues hay mucha unión entre los compañeros y eso. ¿Qué cambia cuando entras a un deporte individual y sabes que al momento de la partida, pues ya chao, o sea, nos vemos? ¿Qué cambia ahí? Y también, ahí, como para complementar esa pregunta, ¿hay trabajo en equipo ahí? Porque pues claro, hay algo que es como muy común en las personas que de pronto entramos al atletismo y es lo que dijiste en el tema del baloncesto. Digamos, yo cuando jugaba fútbol yo decía, yo puedo ser bueno, pero si el defensa o el arquero resulta que es un hueco, pues ahí entran balones y uno se mata por hacer un gol y la otra persona no. Entonces uno dice, entro al atletismo que es individual. ¿Sí es verdad ese mito que es individual el atletismo? O sea, como para complementar la pregunta. Dale, perfecto. Pues en ese momento sí estaba muy marcado el tema del trabajo en equipo porque pues venía de un deporte de conjunto. Sin embargo, cuando llegó al equipo en ese momento ni siquiera existía el club de Endurance Runners, fue posterior, fue como gestándose en esa época. Todo era como una idea, pero siempre era la idea de endurance. Entonces, ahí como que me cambió un poco el chip, porque realmente cuando lo que tú dices como que uno está en la línea de partida, ya depende de ti, de lo que tú des y listo. O sea, eres tú contra el tiempo, contra lo que quieras, contra tus demonios o lo que quieras hacer en la carrera. Sin embargo, digamos que en el atletismo también me di cuenta que también hay un trabajo en equipo muy chévere, porque por ejemplo yo entré a este equipo, tuve el privilegio de estar con estos grandes atletas y eso me motivó un montón y mejoré también mucho. O sea, en los momentos que uno va y hace un fondo es muy diferente hacerlo digamos en lote a hacerlo solo. Sí, entonces a veces como que uno es solo, listo, sí, uno lo hace, pero la percepción del esfuerzo y demás cuando uno va en un lote, en un grupo,
pues es diferente. Entonces ahí también el tema de trabajo en equipo es chévere porque pues también uno puede ir jalando o puede ir resguardado en el lote. Bueno, en fin, digamos que, y también con ellos, a pesar de que eran unos pelados muy tesos, eran también muy humildes, muy sencillos, entonces también como que recibí una aceptación de ese grupo y siempre éramos, digamos, para arriba y para abajo entrenando. Entonces yo recuerdo que íbamos siempre a la Florida o ahí en el Simón Bolívar, o íbamos a unos recorridos súper chéveres a las montañas, al Verjón, unos recorridos icónicos en el páramo Cruz Verde, que es por el 20 de julio hacia arriba, por San Blas, que es un recorrido súper bueno, de montaña también. No sé si en este momento todavía lo estén haciendo o creo que es muy peligroso. Se llama Cruz Verde. Es una montaña súper buena y ahí siempre encontrábamos un laguito y ahí hacíamos nuestra terapia de frío también allá arriba con ellos. Entonces son unos recorridos bien, bien chéveres. En Ciudad Bolívar también. A veces yo iba hasta solo, o sea, nunca me pasó nada. Iba a Ciudad Bolívar subiendo por la Candelaria, iba a Sierra Morena o iba a una vuelta que le llamábamos Vuelta al Diablo, que era una vuelta por Ciudad Bolívar, y eso lo hacen también muchos los atletas que entrenan en el Tunal. Sí, entrenamos siempre en esas montañas de Ciudad Bolívar, entonces pues digamos que siempre fue como un trabajo en equipo y era una hermandad allí con ellos, era muy chévere, siempre digamos que Iván y Mauricio siempre estuvieron ahí como referentes y era muy bacán. Claro, para aclarar, digamos que cuando tú dices ellos, o sea, ¿solo era Iván y Mauricio o había algún atleta de élite más en Endurance? Bueno, no, tú me dices que Endurance no existía sino con Mauricio Ladino. ¿O eran ellos dos las perlas pues de la corona de Mauricio? Sí, pues siempre fueron ellos dos, que eran como los más tesos, pero en ese momento había una camada de atletas muy, muy talentosos que digamos que se fue de pronto quedando en el camino, pero habían más o menos unos 6, 7 atletas muy, muy buenos, todos con registros, campeones suramericanos, junior, que fueron a diferentes eventos. Pues digamos que para mencionar alguno, estaba Alejandro Beltrán, Pedro Rodríguez, Diego Moreno, que también en ese momento era muy duro. En ese momento también estaba Gerard Giraldo, estaba en ese grupo. Sí. Camilo Lancheros también estuvo allí. Éramos un grupo bien, bien, bien nutrido, pero ellos eran los élites. Yo era ahí como el nuevo y el colado, porque pues no había como esa distinción, como te decía anteriormente, de que tuviésemos un grupo amateur y los élites, sino era lo que era y usted entrene ahí con ellos. Entonces era bien chévere. ¿Cuál es el pico más alto que llegas, o sea, tu prime entrenando con ellos? O sea, que tú digas, llegué a mi punto más alto en esta competencia, a este nivel, en estos tiempos. Perfecto. Más o menos en el año 2011, 2011, como que vi que era mi pico. Corrí varias carreras que habían en el circuito de Bodytech. Varias las gané una en Villavicencio, gané una en Ibagué. ¿Esos eran qué, 12K? Eran de 10K, de 10, 12K. Pero digamos que siempre correr aquí en altura me daba como duro. Obviamente pues uno va al nivel del mar y pues rinde muchísimo más, pero me iba muy bien en el calor. Digamos que no tuve tantos PR ni récords ni marcas aquí en Bogotá o en la altura, no. Entonces en ese momento, más o menos en el año 2010, 2011, hago mi mejor marca de 10K en Villavicencio, que fue 31:43, si no estoy mal, más o menos. Y en ese momento quedé tercero. ¿Tercero con esa marca. Y siempre, pues digamos que Villavicencio fue un punto neurálgico porque siempre íbamos también a hacer varias preparaciones allá. Siempre los acompañaba a ellos. Yo llevaba mi carro, era el único que en esa época tenía un carro, entonces nos íbamos todos en mi carro hasta Villavicencio. Hacíamos allá nuestra preparación y era muy, muy chévere. Y después viajé en el 2011 a la Media Maratón de Buenos Aires y ahí corrí mi mejor media maratón en ese año. Ya después nunca más volví a tocar como ese tiempo que hice en ese momento, que fue 1:09 algo, casi hora 09 más o menos. Brutal. Sí, brutal. Y allá en Argentina se corre. Eso fue, sí, claro, en Buenos Aires se corre chévere. Yo tengo dos preguntas, digamos que una pregunta que me surge también, no sé si pasa en todos los clubes y te pasó a ti. Siempre como un grupo de entrenamiento tiene como sus personas buenas, sus élite,
y después están como lo que decías ahorita, su semi-élite o de rendimiento, y ya después están como los amateurs. Bueno, en el caso tuyo no habían amateurs, pero sí había gente muy élite. De pronto te sentías como que la atención se iba un poquito más hacia ellos, ¿nunca lo sentiste? O más bien, pues, Mauricio daba la atención a todos por igual, o cómo era, porque es que me llama la atención de entrenar con élites, porque pues los élites sí tienen nacionales, están buscando unos olímpicos y todo ese tipo de cosas, de pronto necesitan un poquito más de atención, ¿no? Sí, digamos que ahí tienes razón. Y se vive ahora también. Claramente, pues, los entrenadores y en ese momento, pues, siempre toda la atención era con ellos. Pero en ese momento yo no lo veía como mal, simplemente ¿Entendías? sí, digamos que me sentía bien de hacer parte de ese club y pues digamos que en cierto modo lograba estar como cerca a ellos. Entonces eso me motivaba. Claramente pues nunca les logré coger el paso duro como siempre lo hacían, pero sí estaban cerca, ¿sí? Entonces era como esa motivación bueno, estoy entrenando con los mejores de Bogotá y tal vez en algún momento puedo ser como ellos. Sí, pues claramente guardando como las proporciones, porque pues todos sabemos que tenemos un talento o no lo tenemos o hay que explotarlo, con trabajo se puede conseguir muchas cosas, pero en ese momento no me sentía relegado. Pues, sin embargo, ellos sí tenían como los apoyos de las marcas. En ese momento pues empezó el boom del atletismo, del running, entonces empezaron a sumar muchas marcas, muchos sponsors que nos dieron cosas. Los primeros relojes Garmin, había un equipo con ellos, Sí. y nos dieron los primeros relojes Garmin que llegaron. Entonces era como que, bueno, qué chévere esto. O cuando también hacíamos parte de como pacer de las diferentes carreras, nos daban ciertos incentivos. Bueno, habían varias cosas que sí las podía tener, pero pues claramente ellos eran como los que tenían como esos estándares más altos también de rendimiento, porque iban a nacionales, a suramericanos, bueno, y demás. Entonces siempre ellos estuvieron ahí como con esa mayor atención, claramente. ¿Qué pasa después de ese 1:09 en Buenos Aires? Bueno, ahí también pues yo ya estaba trabajando, sí, yo también empecé a trabajar, entonces, y empecé a tener muchas lesiones después de ese hora 09, entonces empecé a como a bajar el rendimiento, empecé como también a alejarme un poco de los entrenos. Bueno, ahí surgieron un montón de cosas, entonces yo entrenaba y trabajaba. Entonces era complejo. Sí, ya no... Ya no daba más, porque pues las personas de élite o los atletas están dedicados a su deporte, claro, 100%. Entrenan, comen y exacto. Cuando ellos terminaban y terminábamos del entreno, no sé qué, yo ahí me tocaba salir corriendo a trabajar. Claro. Porque bueno, digamos que en ese momento era como un trabajo por turnos, entonces trabajaba en la tarde. Entonces, pues digamos que era un poco complejo, pero después de ese hora 09 yo seguía ahí entrenando, empecé a ganar carreritas, digamos los 10K, o digamos que he corrido todas las carreras que hay en Colombia, yo creo. Sí. Siempre pues estaba a veces en el podio, a veces no, porque pues también había mucho nivel y gente que pues realmente vivía de esto. Entonces, pero pues ahí me mantuve como hasta el año 2017, 2018, que ahí también como que hay una ruptura y yo dejo de entrenar y me alejo de todo sí, para allá iba. Todo ese equipo de endurance y demás. Sabemos que hay un tiempo de tu vida, ese transcurso de que ya no hiciste más, te desapareciste del medio, sí. No volviste a correr. Bueno, supongo que sí, algunas trotaditas, algunas corridas. ¿Qué fue de tu vida en ese momento? ¿Qué hiciste? Consiguió novia por ahí. Hijos, novia, se casó, ¿qué? Sí, novia, y entonces digamos que me fui por otros lados, me fui por el lado artístico, como otros temas, y dejé de lado, como que ya me cansé, como que ya no le hallaba como ese sabor que tenía al inicio, como sí. Qué la chévere, gracia, sí. como que ya no quiero saber más de atletismo. Sí, un momento de ruptura y que uno también pues se cansa, como claro. todo, ¿sí? Ya... Claro, es que toda la vida haciendo deporte y pues uno se cansa del más claro, y todo. Exacto. Entonces ya en ese momento como que yo me alejo
y me alejo de total, o sea, yo dejé, digamos, de estar ahí en ese medio. Sí, como tú dices, pues digamos que trotaba como para mantenerme a veces. Entonces ahí transcurrieron unos 3 años tal vez. Bastante como de que paré. También tuve lesiones. Me empezó digamos, la lesión de la rodilla, el tendón de Aquiles. Bueno, me empezó a surgir un montón de molestias y también pues no me sentía bien en ese momento. ¿Qué hace un corredor cuando ya no es corredor? O sea, ¿extrañas eso? ¿Te llaman amigos, te escriben amigos, parce, vamos a correr o vamos a ir al tal lado? Sí, ¿Qué hace uno? Pues en ese momento como que nadie me llamó. Es que no le decís de Sí, es que suerte. No, mentiras. Pero sí, como que ya se siente uno como que en algún momento, sí, quiero volver y quiero intentarlo nuevamente, ¿por qué no hacerlo? Si en algún momento estuve tan enamorado de esto, ¿por qué no intentarlo? Sí. Pero ese tipo de cosas dejan vacíos en uno que uno los reemplaza o los llena con otra vaina. Tú decías ahorita que el arte o algo así artístico, ¿con qué llenaste ese vacío que deja el dejar de correr? ¿A qué madrugabas? No, y ahí me empecé a meter como más en los eventos, de artísticos. ¿A ejercer un poco lo que estudiaste? No, pues digamos que realmente nunca lo he ejercido. Pues digamos que siempre he estado trabajando. Yo trabajo en Compensar. Ok. Sí, durante toda mi vida laboral he estado en Compensar, pasado por varios roles y cargos y demás. Empecé como un auxiliar y estuve en los escenarios deportivos y demás. El año pasado o antepasado estuve en proyectos de transformación digital, o sea, nada que ver con deporte, pero pues ahí aprendí un montón de cosas de todo este tema de transformación digital y de cómo atender a las personas de una mejor manera y más eficaz. Entonces todos los módulos que hay en las sedes, como de máquinas y demás, estuve detrás de esos proyectos, como esa transformación digital de módulos, y ya que no lo atendiera una persona, sino autogestión. ¿Pero te apasionaba eso? Sí, pues me gustaba mucho, pero estuve ahí como un lapso de tiempo en esos proyectos y demás. Pero devolviéndome, pues digamos que lo llené con eso, como que también me empecé como más del tema de la rumba y demás, como a llenar ese vacío con otras cosas, con conciertos. Me la pasaba en cuanto concierto había, en cuanto evento cultural, me la pasé viajando un montón. De hecho, yo viajé a Estados Unidos a hacer mi mejor marca de 5000 también, le iba a preguntar. en la Universidad de San Diego, California, ahí también. ¿Pero eso fue antes de dejarlo? Sí, eso fue antes de dejarlo. Qué tremendo tiempo que 15 tienes. fue. 1500 y ahí también hay una historia bien curiosa, porque pues era mi primera vez en Estados Unidos, no conocía muchas cosas, viajé con mi exnovia, entonces pues tuve un gran apoyo, pero digamos que no tenía como la noción de las distancias, y la Universidad de San Diego era lejísimos donde estábamos en Los Ángeles. Estuve en Big Bear Lake, que allá era donde hacían la preparación para los grandes eventos Iván y Mauricio, viajé en carro desde Los Ángeles a San Diego, o sea, manejé como 5 horas, casi no llego a la carrera, o sea, me tocó bajarme el carro sin calentar y hacerlo, 5000, o sea... De pronto esa es la clave. Sí, yo creo. Entonces, eso fue bien tenaz, porque bueno, cogí el carro y creo que tenía un GPS, pero no estaba configurado sino por ir por calles, no por la autopista pues, sino por entre, o sea, y me demoré un montón en llegar hasta allá a la universidad. Exacto. Te mandan por allá por la loma. Entonces llegué y corrí el 5000 y pues esa fue mi mejor marca en ese momento. El mejor 5000. Sí, el mejor 5000 y ya digamos que no volví a correr, nunca me volví a acercar. Creo que hace como unos 5 años, cuando estaba entrenando solo, porque empecé también después de ese lapso de que me salí del club y no volví a entrenar más con el equipo y demás, yo empecé a entrenar solo, entrenaba solo, entonces seguía como esa misma planificación que siempre hemos tenido, la misma. Entonces la repetía, entonces los miércoles y los domingos el fondo, hacía la fuerza el jueves, hacía las repeticiones o los intervalos el martes. Sí, o sea, como que ya tenía esa misma, y así lo seguía haciendo después de manera autodidacta, digámoslo así, y entrenaba solo.
y me gustaba entrenar solo, como que ya después de tener como ese grupo y ese equipo y de siempre estar acompañado, porque siempre buscaba estar entrenando con alguien, no me gustaba entrenar solo, o sea, no me hallaba. Y ya después estuve como 3 años entrenando totalmente solo. O sea, Solo salía a la ciclovía o iba a los recorridos que conocía solo. Entonces, pues ahí, digamos que pues fue Bueno, eso. y ahí, no sé, ahí es donde nos contaron que te lesionas, vuelves de una lesión y para maratón de una, ¿o cómo es? Sí. ¿Cómo es esa historia? Cuéntame. Exactamente, cuando estaba entrenando solo, precisamente estaba entrenando para la media maratón de Barranquilla, que en ese año la gané en la categoría abierta, la media maratón de Barranquilla del año 2018, 2019 tal vez. Yo fui 2 veces a la media maratón de Barranquilla en la categoría abierta, una vez quedé segundo y la otra la gané en esa categoría y creo que hice como hora 13, hora 14 porque la humedad ya es tenaz, hice como hora 13 creo. Y en ese momento estaba como queriendo empezar a hacer esas distancias largas, entonces estaba metiendo mucho fondo, mucho volumen y me lesiono haciendo unos intervalos en Cali, en la autopista, o sea, salí que tal vez no por la carga, no sé, ya estaba haciendo demasiados kilómetros, entonces me lesiono, tuve un desgarro del tendón de Aquiles, entonces allí sí me tocó parar obligatoriamente, paré alrededor de 8 meses, más o menos, y también ya como que aburrido y ya no quiero saber más de atletismo y sí, como que ahí en ese momento también tuve ese bajón anímico con la lesión. Ya cuando estaba como recuperándome empecé como a montar bici, ya le empecé como a coger el gusto a la bici y demás, pero ahí fue como ese punto de inflexión también de como que ya no quiero más atletismo, ¿sí? Y ahí paro y decido. ¿2019 dices más o Sí, menos? más o menos 2019, 2020, antes de la pandemia tal vez, sí. Y paro, y pues llega la pandemia y ahí pues tampoco, peor, paro totalmente. Pero, ¿por qué decides volver específicamente a esa una maratón? O sea, volver por lo alto, a prueba de maratón. Exactamente. Y el tiempazo que metes ahí en tu debut. Sí, totalmente. Y digamos que fue como, nosotros le teníamos mucho respeto a esa distancia. Sí. Esa es una pregunta clave y es porque el amateur y el élite, semiélite, son re distintos, ¿no? O sea, uno cuando entra de amateur, ya el otro año quiere hacer maratón, o al mismo año, o uno dice, ya estoy listo. Pero uno los mira a ellos y eso es como maratón. ¡No! Maratón está lejos. ¿Por qué le tienen tanto respeto a esa distancia? Si ustedes corren 400 kilómetros al mes, sí, 500. Exacto. Sí, no sé, pero desde siempre nosotros, pues, digamos que le tuvimos como respeto a esa distancia y siempre nos decían, no corran maratón todavía no, corran medias maratones, corran 10K, pues, a veces corríamos los 15K, pero siempre fue ese respeto porque pues es una prueba muy dura y hay que tener toda una preparación de años, así como la tuve yo durante muchos años, más de 15 años, pues para debutar en una maratón. Y lo que tú dices, ahora la gente, pues por el boom de las carreras y de todo este tema que envuelve el running, quieren ya saltarse esos pasos que hay que seguir para que tu cuerpo responda de la mejor manera, porque claramente sí, todos podemos correr una maratón y terminarla en el tiempo que sea, ¿sí? Pero la idea es hacerlo bien y hacer un proceso bueno y no que quedes súper maltratado o porque no estás acondicionado, pues suceda lo que ha sucedido últimamente en eventos, que hay personas que fallecen por X o Y motivo porque no están preparadas, ¿sí? Entonces es como también un poco de conciencia porque pues la maratón es una competencia muy muy fuerte que todos sabemos que son 10 o 12 o 16 semanas de preparación donde tú llevas el cuerpo al límite y el día de la carrera mucho más, o sea, el cuerpo queda totalmente descompensado, destruido, que uno tal vez no lo percibe, pero el cuerpo te la cobra. Entonces es ese respeto como a esa distancia y claramente los élites pues lo hacen, o sea, digamos que como si fuera cualquier cosa, o sea, papitas para el oro, o sea, como que, sí. Pero pues para nosotros los amateurs o los semi-élite, los amateurs, pues digamos que es más complejo,
porque hacemos un montón de cosas también, entonces es también como una felicidad doble cuando lo logras, como que, pucha, estoy trabajando, saco el tiempo para el entreno y sigo ahí constante, entonces es eso, pero sí es muy importante que las personas como que no se salten esos como sí, o sea, pues tampoco que sean 15 años pues entrenando, pero sí por lo menos hacer 10K, 21K, sí. entender qué es el maratón, porque si no es ir a terminarla en 6, 7 horas, 8 horas, sino hacerlo bien, ¿sí? ¿Cómo es viajar con gente élite? Porque tú viajas a Sevilla con todo el parche grande de Bogotá y colombiano, hasta con el chileno, ¿no? Viajar. Sí, pues digamos que el chileno y los demás ellos estaban allá porque ellos élite, pues sí van muchos días antes a pues hacer su preparación, pues aclimatarse, adaptación, todo el tema del horario que pega durísimo. Sí. Digamos que yo hace muchos años no salía del país a correr, entonces era una motivación súper buena. Y fuimos con este grupo de atletas y fue muy, muy enriquecedor porque pues... Todos son amigos de mucho tiempo, ¿no? Sí, pues digamos que con algunos de ellos los conozco hace poco, hace como 1 año, 2 años tal vez, pero es como si nos conociéramos de años. ¿Sí? Entonces hubo como una camaradería y también preparamos la maratón, lo que tú dices, tener el privilegio de correr con los chilenos y pues claramente ellos iban a otro ritmo, pero pues estar ahí con ellos en el lote porque siempre hacíamos como esos fondos, siempre los hacíamos en conjunto a un promedio de 4 o 3:50 cuando hacíamos los fondos por Sopó en diferentes recorridos, entonces era una motivación extra. Viajar con ellos fue muy, muy chévere, muy enriquecedor porque todos estuvimos hospedados en la misma apartamento, en el mismo Airbnb, entonces hacíamos como que uno no se siente tan solo cuando uno viaja. Cuando yo viajé a Buenos Aires viajé solo, como que uno así se siente en la nada, como que entonces fue como ese apoyo chévere de estar ahí, de estar con ellos, de sentir ese apoyo y de estar en esa gran carrera que fue la maratón de Sevilla. ¿Cómo te sentiste en la carrera como tal? O sea, en la carrera me sentí muy bien, súper bien. Digamos que yo no estuve óptimo en la preparación, claramente tampoco logré acumular muchos kilómetros como ellos lo hacían. Pues ellos obviamente hacían 200 o hacían 150, los semiélite, 180. Semanal. Semanal. O sea, no es como nosotros que hacemos eso en el mes. Mensual, no. Pero ¿saben qué? Les cuento, yo solo logré acumular como 130 semanal. O sea, no logré hacer más. Mantenían 100, 120, 130 porque no me daba más. O sea, el tiempo. Y pues ese era como el plan, el tope. Ajá. ¿Sí? Entonces también como que se puede también quitar ese mito también de que hay que correr 200 y pico de kilómetros. Sí, claramente pues para sentir en las piernas, tener esa sensación del kilometraje sí o sí hay que hacer volumen para una maratón. Y por lo menos pues unos 3, 4 meses antes de empezar. Yo empecé en octubre cuando pues inicio nuevamente con Mauro la preparación desde hace 1 año, exactamente empecé nuevamente con ellos. Bien. Y en octubre decido pues empezar firme con la preparación. Tuve una caída en la bicicleta, entonces ahí también me sentí como que tuve que parar como 1.5 semanas porque me di un fuerte golpe en la bicicleta. Empecé con las molestias del tendón de Aquiles porque nunca me quedó totalmente, no sanó bien. Entonces siento a veces las molestias, pero pues digamos que lo he sabido sobrellevar allí con el tema de las ayudas con los fisios, con la recuperación, con la terapia neural también ahí en el gimnasio en Z4, entonces súper bien. Y ahí como que empecé a entrenar y como que cuando uno tiene también ese objetivo, tienes como esa proyección y esa motivación extra de que, bueno, voy a ir a correr una maratón y voy a ir con toda. Pues digamos que gracias a toda esa preparación durante mucho tiempo en el deporte, tuve como esa huella, huella natural de poder correr y de sentirme bien. Y respondiendo a tu pregunta, ese día me sentí brutal en esa carrera, perfecto, o sea... había mucho frío, pero en general... Sí, el frío estaba brutal. 2 horas 30 y... 2 horas 30, 2 horas 30, 31.
Pues ¿Ese el fue el reloj plan? me marcó 2:30:14. ¿Ese fue el plan o fue mejor que el plan? Fue mejor que el plan. Pues digamos que yo quería correr por debajo de 2:25. O sea, era un poco ambicioso lo que yo quería, pero Ajá. ya mirando los números y detallando todo lo que realicé en la preparación con mi entrenador y demás, pues no me daba. No me daba para correr ese 2:25 porque pues ¿Cuánto es fuerte. te puso Mauricio? Entre 2:28 y 2:31, 2:32, Perfecto. sí, más o menos. Acertó. Sí, pero entonces habían como dos planes de carrera, hacer el negative split o empezar, digamos, duro o, sí, digamos que, pero en ese momento creo que yo sentí que no llevé ningún plan. O ¿Qué es sea, lo que salí pasa? con todas. Sensaciones. Es que A en carrera sensaciones, pasa nunca eso. miré el reloj y después viendo los splits, corrí durante 30 kilómetros a 3:30, 3:30, 3:30, 3:31, 3:31, 3:30, o sea, como que muy sin mirar el reloj. Ya después del kilómetro 30 sí ya lo miré y yo fue, pucha, bueno, ahí voy bien. Y trataba de estar como con el lote que iba ahí, como iban algunas chicas élite, entonces Sí, ahí... Eso te iba a decir, en la transmisión vimos que habían hartos lotes. Sí, Hartos lotes, o sea, era, pues yo digo, o sea, entre mi ignorancia era fácil pegarse algún lote, porque sí veíamos a varios colombianos ahí, entre ellos el mono, no sé si lo conoces, sí, claro. entre los lotes, Un personaje, el mono. Sí, entonces habían varios lotes donde te podías pegar, habían varios ritmos que tú querías llevar, las mujeres élites también iban ahí. Exactamente, sí, digamos que eso es lo bueno también y nunca había estado como en una carrera de ese nivel también, ¿no? Uy. O sea, porque hacen el Campeonato Nacional de España de maratón, van los mejores atletas a buscar sus marcas olímpicas o a Clasificatorias. buscar sus personal best, o sea, Ajá. es un montón de atletas que tú tienes ahí, un montón de lotes para poderte pegar como sea. Claro. No quedar tan solo, porque también cuando uno queda solo Sí, empieza a jugar La mente, la más que mente, todo. ahí, sobre todo, sí, exactamente. Sí. Entonces ahí lo que tú dices, estaba el grupo de chicas élite, que ahí estuvo ese era como el pace para hacer 2:20, 2:25, Ajá. pero yo fui como también muy precavido, salí como no tan fuerte, pero sentía que podía ir más fuerte. Conservador. Sí, salí muy conservador porque yo dije, bueno, son 42 kilómetros, lo máximo que yo hice en un fondo aquí en Bogotá fueron 35. Y- Sí, a 4 más o menos, o 3:59 Y más bien. o menos. Y bien. Ajá. Pero pues empezaron las molestias también, o sea, porque pues tenía a veces dolor en el tendón, me dio una pubalgia, entonces empecé como también a sentirme un poco ansioso y estresado porque dije, no, ya se me va a ir como todo al carajo con Sí, sí. la preparación y demás, pero digamos que estuve muy fuerte mentalmente también y en la carrera súper, súper bien y el ambiente muy chévere, Sí. o sea, un ambiente brutal para correr en esa maratón de Sevilla. Va a tocar meterla dentro de las... Sí, por favor, métanla, Pa- que es muy, Pasas la muy meta buena. y ¿qué piensas? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Cuando veo el reloj, yo, pucha, lo logré, o sea, logré llegar bien, Sí. que todo el mundo llega y se tira al piso, como Sí, que sí. llegan vueltos nada, y yo llegué muy bien, solo tenía un dolor como en los cuádriceps. Normal. Entonces yo creo que puse ahí en un post que tenía el tanque completo, o sea, yo sentí que llegué con el tanque completo. Iba con las personas que iban en el lote, todos iban ya todos Ya. súper ahogados, yo iba normal, pero ahí es un punto a trabajar, no tenía como la fuerza en las piernas, no tuve como piernas para ir a lo que quería ir, que era menos de 3:30, entonces ahí toca mejorar bastante en el tema de la fuerza. Porque sí, o sea, llegué súper bien, cuando paso la línea de meta dije, no, ya lo logré, se me vino como también todos esos pensamientos, es un tema muy emocional Sí. también, cuando uno corre la maratón y llega, que se le viene todo, como que quiere uno, no sé, gritar, llorar, no sé, es un choque ahí bien, bien fuerte de emociones, se me viene todo a la cabeza de todo lo que tuve que pasar, de todo lo que entrené, entonces es bien bonito como terminar y esa distancia pues es brutal, uno dice no, Uy, sí, 42 pero es No, o sea, ajá. ¿Y ahí correr qué, y ahí 42 qué, Felipe, kilómetros vas a correr, volver a correr maratón o ¿Te o quedó qué? gustando la distancia? Sí, quedé muy motivado la verdad, y creo que voy a empezar a prepararme también para correr ahorita, pues ya estoy para la media maratón de Medellín, tal vez en Bogotá, no sé todavía,
pero sí quiero empezar a correr medias y a empezar a mejorar como esas distancias porque sí quiero seguir bajando porque sé que puedo. Sé que puedo seguir bajando de 2:30, tratar de buscar el 2:25 y quiero como intentarlo. Creo que también como que me está picando el tema de correr las major. Las major, claro. Ya, digamos que clasificado todas ya. Sí, creo que con ese 2:30 creo que puedo a ir todas, a casi todas, entonces ese es el proyecto, como seguir en la maratón y seguir intentándolo y seguir bajando los tiempos. Súper bien. Bueno, ya charlamos harto, Sí, se pasó casi hartísimo. una hora. Vamos a cerrar el podcast con una pregunta que siempre hacemos, que últimamente se nos está olvidando hacer, y es, ¿tú qué le dirías a una persona que está empezando en el running? Un consejo que le quieras dar a una persona. Que nunca paren, que lo hagan de corazón, que siempre se tengan una guía, se asesoren de una persona especializada, de un profesional en el deporte, que es muy importante, y que siempre busquen un sueño y que nunca es tarde para lograrlo, que no permitan que tantas cosas que nos dicen, ay, que usted por qué corre, que qué pereza, que gana con eso, Sí. cuánto le dan por ir allá, o si ganó o no ganó, sí, como que Sí, ganó. si ganó o qué pasó, sí, como que no, yo solo voy por mi camiseta y por subir el post en Instagram. Entonces, pero es eso, como que sigan ese camino. Si quieren entrar al running, que lo hagan de manera progresiva, que no empiecen a buscar como esas distancias tan largas, que hagan todo el proceso, no que se demoren tanto para debutar en maratón como yo, 15 años, sino como lo que tú decías, que sea como un proceso, Sí, bien, un proceso. un proceso que digamos que se lleve bien y que digamos que más allá de eso es poder brindar como ese bienestar que necesitas para tu vida. Esto le da a uno un tema de salud mental y física muy, muy brutal, y que sigan como cultivando ese templo que es su cuerpo, y que lo lleven al límite, pero con mucha responsabilidad. Bueno, Total, bueno, te agradecemos por estar acá en ese espacio, por contarnos tu historia. Muy chévere, mucha motivación de parte tuya para con todos los que están escuchando ese podcast, para nosotros también, porque lo que tú dices, a veces es muy fácil rendirse y dejar las cosas y ya, pero este deporte le enseña a uno que con trabajo duro y disciplina cualquier cosa se puede lograr. O sea, nosotros hemos logrado, o sea, que puede que para la gente suene una bobada, pero hemos logrado unas cosas que hace 2 años que empezamos a correr diríamos, esto nunca lo vamos a poder lograr. Entonces, con trabajo duro y disciplina, gracias por venir acá a contar esa historia en ese espacio. No, a ustedes también muchísimas gracias por la invitación y tener el privilegio de estar aquí en Running desde cero, que es una iniciativa muy chévere, y que pues ya el capítulo 50, y tener el privilegio de sentarme acá donde pues han pasado tremendas personalidades, entonces muy, muy agradecido. no, el privilegio es de nosotros de entrevistarlos a todos ustedes, imagínense. Eso es algo que siempre hablamos con mi hermano, y es nosotros tenemos a nuestros ídolos al alcance de un WhatsApp, de un Instagram, y no como los futbolistas, que eso mejor dicho, para tener un futbolista de pronto acá no hubiera eso sido no. tan fácil.